Bien, esto es Solver. Estamos en el curso de Dirección Contable, curso de quinto año, y el día de hoy vamos a desarrollar el caso Gordon y Smith. El caso lo vamos a partir en 4 videos, aprox, más o menos, ¿no? El primer video lo que vamos a hacer es darle una revisión a todas las partidas que están acá o a todas las cuentas contables. Y en base a esas cuentas contables vamos a armar las columnas del balance de comprobación, las columnas de balance de comprobación, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Ahora, una vez que armemos las columnas de balance de comprobación y vemos que todo nos cuadra, ¿correcto? Eso también lo voy a explicar. Luego vamos a pasar a un segundo video y en ese segundo video lo que vamos a hacer va a hacer realizar estos asientos contables que están por acá, que son en total 5 o 6, si no me equivoco. Así es, 5 o 6. Sí, 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 sí. Una vez que terminamos los asientos contables, pasamos a un siguiente video en el cual lo que vamos a hacer es volver al balance de comprobación y hacer los ajustes, ¿correcto? Hacer los ajustes a las cuentas contables y finalmente en un último video, que es el video número 4, ya es la elaboración de estados financieros, ¿correcto? Sí, entonces ese es todo el proceso que vamos a seguir. Primero cuadrar los saldos, identificar las cuentas contables, luego hacer asientos contables, cuadrar los ajustes y finalmente ya elaborar estados financieros. Posiblemente la elaboración de estados financieros lo partamos en dos, ¿no? Una parte para estado de resultados y otra parte para estado de institución financiera. O sea, más o menos el video nos va a tomar más o menos el caso nos va a tomar desarrollarlo yo diría unas 3 horas, ¿no? Hasta las 7 de la noche creo que lo acabamos. Así que si por ahí estás interesado en ver todo esta, es casi una monografía, excelente, ¿no? Quédate con nosotros en en este desarrollo. Bien, primer punto entonces. Lo que hemos hecho nosotros es ir avanzando ya con pasar las cuentas contables, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si no en eso nos tomaría un poquito de tiempo. Bien, vamos entonces acá. Tenemos estas cuentas contables. Yo voy a ir leyéndolas y entiendo que ustedes ya más o menos conocen las cuentas contables, pero aquella cuenta contable que ustedes no conozcan, ustedes me indican para así poder revisar la cuenta contable. ¿Ok? Sí, es lo que quiero que hagan, por favor. Es lo que quiero que hagan. ¿Está bien? Bien, entonces, comencemos. Primero, efectivo y equivalente efectivo. Nadie creo que quiera una explicación, ¿no? Ahí que va el dinero que la empresa tiene hasta el día 31 de diciembre del año 2023. En conclusión, si yo voy al 31 de diciembre del 2023, voy a encontrar dinero en sus diferentes formas, ya sea en efectivo, ya sea en una cuenta corriente, ya sea en una cuenta bancaria, pero voy a encontrar, sumando todos esos puchitos de dinero que la empresa tiene, 87.203 soles. Eso es lo que voy a encontrar. Facturas por cobrar, que vienen a ser cuentas por cobrar comerciales. Al 31 de diciembre de 2023, yo tengo por cobrarle a los clientes, un total de 87.960 unidades monetarias. Soles para el caso peruano, ¿no? Soles. Es lo que yo tengo por cobrarle a mis clientes, ¿ok? Ahora, de ese total, ¿me pagarán o no me pagarán? Hay que anotar aquí que aquí, bueno, acá hay un tema. Ajá. Esta cuenta, la cuenta por cobrar comerciales, o bueno, lo que viene a ser facturas por cobrar, tiene, digamos, un complemento que está por acá. ¿Ok? Su complemento es esta cuenta llamada estimación de cobranza dudosa. Recuerda que cuando tú presentas información financiera, el objetivo es que esa información financiera represente de la mejor manera la realidad o represente fielmente la realidad. Eso es lo que creo que todos nosotros estamos de acuerdo cuando hacemos información financiera. Entonces, tus cuentas por cobrar al cierre del año 2023 efectivamente pueden alcanzar 87.960 soles. Así es. Pero la pregunta es acá, ¿el total de ello lo vas a poder cobrar? Es posible que sí, es posible que no. ¿Cierto?
Ahora, todos los que trabajan en empresas, o bueno, aunque no trabajes, igual creo que tienes una noción de que muchas veces los clientes no pagan. Entendemos eso nosotros, que estamos llevando la contabilidad de la empresa proveedora, que la empresa al final no va a cobrar. Cada año, cada año, la empresa hace una estimación de cuentas por cobrar o una estimación de cuentas de cobranza dudosa. ¿De acuerdo? Esa estimación de cuentas de cobranza dudosa es un porcentaje de las cuentas por cobrar que según los cálculos de la empresa, normalmente el área de cobranzas, esta parte, este importe o este valor no se va a llegar a cobrar. ¿De acuerdo? Es por eso que te decía que estas dos cuentas son complementarias. En la tarea de brindar información se complementan. Profe, entonces no puedo presentar solita las cuentas por cobrar. No, tienes que presentarla conjuntamente con la estimación de cobranza dudosa que reduce el valor de las cuentas por cobrar. Disminuye el valor de las cuentas por cobrar. ¿Ok? Bien, entonces. Pero acá además acá hay otro elemento, mira. Curiosamente, hay también un elemento de letras por cobrar. Entonces tendríamos acá tres cuentas que están relacionadas, que serían facturas por cobrar, luego tienes a letras por cobrar, que también es otra forma de cuenta por cobrar, correcto, pero la diferencia con la letra es que la letra normalmente, bueno, la letra ya tiene intereses incluidos, correcto, porque se entiende que las letras vienen a ser instrumentos de financiamiento que la empresa utiliza cuando da crédito, ¿no? Cuando algo lo vende a crédito y ya de común acuerdo con el cliente han establecido una tasa de interés, entonces ya hablamos de letras, ¿no? ¿Correcto? Pero cuando hablamos de estimación de cobranza dudosa, se entiende que en la estimación de cobranza dudosa se ha estimado de ambas, ¿no? De todas las cuentas por cobrar y de todas las letras. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no hay una estimación de cobranza dudosa específica para cada una de ellas, ¿no? No hay. La estimación de cobranza dudosa se va por abarca las dos. Abarca las dos. ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces. Listo. A ver. Luego tienes acá otra cuenta por cobrar, que es préstamos al personal. Esta es una cuenta por cobrar diversa, ¿no? Bien. Mercadería es una partida, es una cuenta que todos ustedes la conocen. Esto quiere decir que al 31 de diciembre del año 2023 tenemos en nuestros almacenes, en nuestro stock tenemos 168.000 unidades monetarias en mercadería, ¿no? Es el valor de las mercaderías que tenemos. Suministros diversos. ¿A qué se refiere con suministros diversos? Bueno, similar a mercaderías en realidad, ¿no? Seguramente pues que la empresa brinda. A ver, acá hay una pregunta que está buena. Dice, Emion, dice, ¿en la estimación ya hay un porcentaje fijado a considerar? Es una muy buena pregunta y te la voy a responder porque me permite además hablar de NIS 9. Mira, la estimación de cuentas de cobranza dudosa la va a realizar normalmente un área específica, ¿no? Según qué tan grande sea la empresa, puede realizarla un área u otra. Bueno, lo más visible es que lo haga el área de cobranzas, ¿no? ¿Cierto? Ahora, acá hay criterios que se deben tomar, ¿ya? Hasta el año 2009 aproximadamente se tomaba el criterio de pérdida histórica. Es decir, el porcentaje que se establecía de estimación de cobranza dudosa estaba definido no por el área contable, sino por un área específica de cobranzas, estaba definido por ellos en base a la pérdida histórica que habían tenido, o sea, en base a la pérdida pasada. Es decir, para definir el porcentaje de incobrabilidad, solamente se miraba hacia atrás, no hacia adelante, solamente mirabas hacia atrás. ¿Ok? Si por ejemplo estabas en el 2020, 2009 estamos, solamente mirabas 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, hacia atrás. ¿Correcto? Y en base a esa información histórica ya establecías una tasa. ¿Ok? Pero, como ustedes saben, o no sé si sepan, pero en el año 2010 o 2009 hubo una crisis económica y esa crisis económica pues generó cambios en la normativa contable, ¿no? Y ahí digamos, es una parte interesante para comentar porque
justamente ahí es notorio de que la contabilidad se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, como una de las consecuencias de la crisis de 2009, 2008-2009, se identificó que la crisis se había dado porque muchas cuentas por cobrar, muchas cuentas por cobrar, principalmente de bancos, préstamos por cobrar, habían sido presentadas como si fueran cuentas por cobrar sanas, sin tomar en cuenta la expectativa hacia futuro. O sea, una de las razones principales de la crisis es que los bancos habían dado préstamos a gente que no podía pagar, y cuando los bancos presentaban información financiera, presentaban esas cuentas por cobrar como si al final las iban a cobrar, pero ellos sabían que no iban a poder. Entonces lo que pasaba era que la gente seguía confiando en los bancos, confiando en los bancos, confiando en los bancos, claro, porque los bancos nunca decían de que le estaban prestando a personas insolventes. Los bancos sencillamente decían, tengo esto por cobrar. Y la gente que veía información financiera decía, bueno, está bien, ahí está la plata, ¿no? Falta que lo cobre nada más. Lo que la gente que veía la información financiera no sabía era que esa información no estaba presentada de forma fiel, ¿correcto? Entonces, a partir de esos eventos, se arma una norma que se llama Norma Internacional de Información Financiera número 9, y esa norma cambia el criterio. Ahora el criterio ya no va a ser solamente mirar hacia atrás para determinar un porcentaje de incobrabilidad, sino que el criterio va a ser mirar hacia adelante, ¿correcto? O sea, también va a ser prospectivo, hacia adelante, ¿correcto? Y se conoce ese criterio como el criterio de pérdida crediticia esperada. Así se le llama en la misma norma NIF 9, ¿correcto? Entonces, ese porcentaje del cual me acaba de preguntar Emión, ese porcentaje está determinado por un área específica de la empresa, pero lo que yo te puedo decir dentro del marco contable es que ese porcentaje, cuando lo establecen, tiene que ser resultado de un análisis de la incobrabilidad, tanto pasado, pero también prospectivo. Es decir, tomando en cuenta en la medida de lo posible cifras como crecimiento económico, cifras como riesgos de tus clientes, riesgos que tengan los clientes de quiebra, riesgos de que bajen sus ventas. Entonces tienen que tomarse en cuenta elementos tanto del pasado como también del futuro. ¿De acuerdo? Y en base a ello tienes que establecer ese porcentaje. Ahora, ¿es un porcentaje fijado? Definitivamente que no es un porcentaje fijado. Es un porcentaje variable, el porcentaje de estimación de cuentas por cobrar, justamente porque es una estimación. Si tú revisas la norma internacional de contabilidad número 8, al ser una estimación, esa estimación puede variar, ¿de acuerdo? Y eso pues no implica que sea un error, sencillamente es un cambio de situación. Una estimación puede cambiar a medida como van cambiando las condiciones reales que dieron lugar a ella. Así es. En conclusión, la estimación, no hay un porcentaje fijado. No hay un porcentaje fijado. Respuesta corta. Respuesta larga. Si estableces el porcentaje, tienes que hacerlo en base a NIF 9. Y si estableces el porcentaje en base a NIF 9, entonces tu criterio es pérdida crediticia esperada. Pérdida crediticia esperada. ¿Qué implica ello? Que tu porcentaje lo fijas en función a información histórica, o sea, del pasado, y en función a información futura. ¿Correcto? Cifras macroeconómicas o cifras del sector en el que tú estás participando. ¿Hasta ahí te lo dejé claro, Emi, o no? ¿Sí? Para poder continuar. No hay respuesta. Ya no importa. Sigamos igual. Ya, chévere. Bien. Mira, en este caso no me indican a qué se dedica la compañía. No hay una indicación, no hay una indicación específica. Entonces, como no hay indicación específica, hay que crearle. Ese es un problema que tienen estos casos bueno, los casos que normalmente vemos ya. Pero hay que crearle entonces un sector, ¿no? Para que esto sea más verosímil. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el sector que vamos a considerar nosotros para considerar suministros? Por ejemplo, podemos hablar de que esto fuera, pues, no sé, una panadería industrial. Entonces, si es una panadería industrial, ¿dónde entrarían los suministros? De acuerdo, Emi, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Hagan sus preguntas, normal, no hay problema.
Bien, ¿qué serán los suministros? La diferencia de suministros con mercaderías es que la mercadería es algo que la empresa compra para vender, ¿no? ¿Cierto? Compra, no le hace nada y lo vende, ¿no? ¿Cierto? Eso según la propia norma NIC 2. Por eso cuando hablamos de mercaderías hablamos solamente de costo de adquisición, ¿no? No hablamos de costo de transformación. Pero cuando hablamos de suministros, ahí la cosa cambia porque el suministro viene a ser un recurso o algo, o vamos, sí, pues es un producto que la empresa compra, pero no para venderlo, ¿no? Sino que más bien la empresa lo compra para utilizarlo en el propio negocio, ¿correcto? Un suministro simple que lo puedes entender con mucha facilidad, lejía, detergente, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que yo ya cuando, hace tiempo, ¿no? Ya cuando era mucho más joven que ahora, trabajaba, por ejemplo, en una pizzería, ¿no? Trabajaba en Pizza Hut, ¿no? Cuando tenía 18, si no me equivoco, ¿no? A la par que estudiaba. Entonces, en esa pizzería es bacán, por ejemplo, hacer contabilidad de negocios pequeños. Se me ha venido a la mente. Entonces, por ejemplo, cuando tú entrabas al almacén, ¿no? Ellos tenían varias cosas ahí, ¿no? Tenían, por ejemplo, harina, ¿no? Para preparar la masa. Tenían, por ejemplo, también pepperoni, ¿no? Habían también algunos productos que traían importados. Y bueno, y todo eso viene a ser materias primas o insumos, ¿no? Insumos para su producto terminado, que era la pizza en el caso de ellos. Pero dentro de eso, dentro de las partes del almacén, claro, en una parte separada, en el mismo almacén, pero separado, ellos compraban o tenían una gran cantidad de sacos de detergente. Así, varios, así apilados. Pa, pa, pa. Entonces, si tú ves eso, y tú eres contable, y ahora con mi vista contable me pongo a pensar, pues, ¿no? Digo, esos son suministros, pues, ¿no? Claro, eso no son mercaderías, eso es suministro. Tampoco son materias primas, eso es suministro. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos nosotros los trabajadores, yo trabajaba por ejemplo en el área de cocina, lo que hacíamos nosotros era tomar, por ejemplo, el detergente y una vez que acababa pues el turno, que era aprox entre las 2 y la 1 de la mañana, nos poníamos pues a limpiar, pues, ¿no? Entonces, abrías tu saco de detergente, ¿no? Jalabas con una taza y a rociar y ahí se consumía. Ese es un suministro, ¿correcto? Ojo ahí con eso. Dice que al cierre del año teníamos 24.970 soles de suministros. Es lo que tenemos ahí. 24.970 soles en suministros al cierre del año 2023. Eso cómo lo debemos entender de que si vamos a un almacén, al almacén de la empresa, vamos a encontrar suministros, digamos, de limpieza, vamos, sacos de detergente por ese valor, en total. Luego, propiedad, planta y equipo. Bueno, propiedad, planta y equipo es una... Claro, por supuesto. Excelente, Jessica. Buena pregunta. Así es. Los suministros son activos corrientes, por supuesto que sí. Claro, porque los suministros normalmente se consumen durante el año, ¿no? En los próximos, o vamos, si estamos al cierre de 2023, recuerda que todo lo que es corriente es en los próximos 12 meses, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería, si hablamos de suministros de limpieza, pucha, o sea, en el caso donde te estoy contando, o sea, los suministros se consumían diario, ¿no? Diariamente, ¿no? Diariamente te quemábamos, por lo menos, o consumíamos, vamos, 1 kilo, más de 1 kilo, ¿no? De detergente, ¿no? En limpiar, pues, toda la parte de la cocina, toda la parte del salón, pues, ¿no? Definitivamente que a nivel contable tendrías que reconocerlo como activos corrientes, ¿no? Sí, pues, porque su consumo va a ir rotando en periodos menores a 12 meses desde la presentación del estado financiero. Desde la presentación del estado financiero. ¿Ok? Bien. Luego viene propiedad, planta y equipo. Bueno, propiedad, planta y equipo es un rubro grande en realidad, no es un rubro amplio. Eh, lo más claro que te puede decir en propiedad, planta y equipo es que lo que está ahí la empresa lo va a usar por más de 12 meses. La empresa lo usa por más de 12 meses, ¿no? En esa medida los suministros no están ahí, ¿no? Porque los suministros se utilizan diario, ¿no? Se consumen a diario. En cambio, la propiedad, planta y equipo son cosas que duran en términos sencillos, ¿no? Son cosas que tienen una larga duración. Una camioneta, el local de la empresa, un terreno si es que lo tiene, maquinarias, en fin, ¿no? Todo está metido ahí. O sea, digamos, el elemento o la cuenta contable, ¿no? Que tiene mayor diversidad de recursos, ¿no? Que son más diferentes entre sí, es la cuenta de propiedad, planta y equipo, definitivamente, ¿no? Es en la que vas a encontrar pues un montón de cosas. Ahora, aquí particularmente hay que mencionar algo, ¿no? Tiene 302.458 soles. O sea, es una cuenta que tiene un valor alto, ¿no?
Si la comparas con las demás cuentas de activo, te percatas rápidamente que es la cuenta de mayor valor. Entonces de ahí ya te hace pensar de que lo más seguro es que aquí haya un edificio, ¿no? O hay algún tipo de propiedad inmueble, ¿no? Justamente por el valor que tiene, ¿correcto? Justamente por ese valor. Y finalmente aquí tenemos una partida que se llama... Claro, exacto. Así es. Gracias. Así es. Así es, así es. Al igual que en el caso anterior, al igual que en el caso anterior, que mencionábamos que la cuenta de letras por cobrar y facturas por cobrar se complementan al dotar de información con estimación de cobranza dudosa, ¿correcto? Abajo, cuando tú tienes propiedad, planta y equipo, para brindar información, se complementa con depreciación acumulada. O sea, yo no puedo presentar mi estado financiero con propiedad, planta y equipo solo. No. O sea, sería un estado financiero que estaría sobrevaluando la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué sobrevaluando? Te explico al toque, ya mira. A ver. Eh, cada cuenta, o bueno, un principio general primero, ¿ya? Un principio general. Los contadores son muy específicos cuando registran, ¿no? Como que cada cosa va en su lugar, algo así, ¿no? Intentan no combinar las cosas. En la medida en que sea útil separar la información, lo van a hacer. Conducta principal. En la medida en que sea útil separar la información, se va a realizar, se va a hacer, se hace el esfuerzo de separarlo. En esa medida sí no puede ser ocioso, digamos, ¿no? Porque, porque la idea es que a veces vas a hacer asientos contables o vas a hacer registros que quizá tú dices, pero ¿para qué? No, no, es que es útil separar la información para que la visión de quien la vea sea mucho más clara. Esa es la finalidad a fin de cuentas. Ahora, cuando tú tienes una máquina o un terreno o una edificación, vamos, con edificación mejor y con una máquina, o edificación, máquina, vehículo, los tres, y que la empresa lo utiliza, edificación, máquina, vehículo, el registro o el control que tú llevas de esa edificación, máquina y vehículo, lo haces en dos cuentas por lo menos. Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos. En la cuenta de propiedad, planta y equipo, lo que tú vas a controlar es el costo, que nuevamente usamos la palabra histórico, es el costo que te costó, el costo que tú asumiste cuando lo adquiriste, ¿correcto? Ahí va el costo. Y este costo no varía, o sea, se queda estático ahí, plano, digámoslo así, ¿no? Ahora, ¿van a haber situaciones en las cuales agregas ese costo? Sí, sí va a haber situaciones, lo vamos a ir explicando seguramente en otras sesiones. Pero normalmente el costo se queda estático, ¿no? Salvo algún tipo de adición que haya. Pero como tú puedes entender, y creo que no es una cuestión pues complicada, estos recursos, ya sea edificaciones, ya sea vehículos o ya sea también máquinas, pierden valor con el tiempo. Por el hecho de que se usan, ¿no? Sencillamente, y aunque no se usen, no pierden valor, ¿no? Porque la tecnología va mejorando y eso pues hace que estos pierdan valor. Entonces lo que hacemos nosotros en contabilidad es una estimación de esa pérdida de valor. Nuevamente es una estimación, sí, nuevamente es una estimación. O sea, arriba hablabas de estimación de cobranza dudosa y acá la de estimación de pérdida de valor. Así es, sí, así es. Esta es una estimación. El otro día uno de los espectadores me dijo, es una política. No, 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 no. La depreciación no es una política, la depreciación es una estimación. Es una estimación que se basa en otra estimación que es la vida útil. ¿Correcto? Es decir, cuando yo me compro, por ejemplo, un vehículo, ahora vamos acá, creo que hice un gráfico por acá. Dame un toque en anotaciones. No, no lo tengo. Ya no importa, vamos entonces por acá. Igual te lo puedo volver a explicar, no hay problema. Mira, cuando yo, por ejemplo, tengo un vehículo, ahí está, y el vehículo digamos que te costó unos 150.000 unidades monetarias, ok, entonces estas 150.000 unidades monetarias se registran en la cuenta contable número 33 en el caso de Perú, o también la llamada PPE, propiedad, planta y equipo. Ahí lo vas a colocar. Ahí va registrado. ¿Correcto? Con la contraparte que corresponda. Pero este vehículo pierde valor con el tiempo. Obviamente, pierde valor con el tiempo. Entonces, como pierde valor con el tiempo, tú como contable, en tu afán de presentar información que represente fielmente la realidad,
Entonces tú dices, bueno, a ver, vamos a calcular más o menos cuánto tiempo lo vamos a usar este vehículo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la primera estimación. Hagamos una estimación de vida útil. Entonces la estimación de la vida útil vamos a ponerle que es en 5 años. ¿Correcto? En 5 añitos. Ahí está. Entonces, como yo he hecho una estimación de vida útil en 5 años, entonces por lo tanto, de ahí puedo yo deducir que cada año, que cada añito que transcurre, que cada año, el activo pierde un quinto de su valor. ¿No ves que dura 5 años? Claro, un quinto o el 20%. ¿Cierto? 20% de su valor. Entonces, en el primer año o en el año 1 habrá perdido, ¿cierto? 150.000 entre 5, un quinto, o sea, pierde 30.000 unidades monetarias de valor. Y este valor lo voy a registrar en la cuenta que se llama depreciación acumulada. Depreciación acumulada. Ahí está. Además, obviamente, reconocerlo como gasto, ¿no? Además de reconocerlo como gasto. Ahí está. ¿Correcto? Ese es el punto. Entonces, la información, es más, aquí me corrijo porque me he dado cuenta de algo que no había considerado al mencionarte antes, eso de que se controlen dos cuentas. Es más, me corrijo. La información de un activo se lleva en 3 cuentas, no solamente en 2. Se lleva en la cuenta de propiedad, planta y equipo. Se lleva también en la cuenta de depreciación acumulada, donde se va acumulando ahí toda la depreciación o todo el desgaste que el equipo tiene a través de los años. Y también se lleva en otra cuenta que será la cuenta de gasto por depreciación o la cuenta de evaluación y deterioro de activos. Valuación y deterioro de activos. Y hay que se registra lo mismo que lo que se registra en depreciación acumulada. Así, pero de manera diferente, ¿no? ¿Cómo así? En valuación y deterioro de activos registras el desgaste de cada año, por año, ¿no? Por año, por año, por año, por año, por año. Solamente de un año. Solo por un año. Solo un año. ¿Correcto? En cambio, en la depreciación acumulada lo que se muestra es la información del desgaste acumulado, ¿ya? Del desgaste que se va acumulando por varios años. Por varios años o por todos los años desde la adquisición. Desde la adquisición. ¿Ok? Ahí está. Entonces, sabiendo ello, por ejemplo, ¿no? En un año pasa esto. Ok, bacán. Es en un año. Año 1. Pero en el año 2 esto va a cambiar. En el año 2 la depreciación del año va a seguir siendo 30.000, la que registras en la cuenta de evaluación. Va a seguir siendo 30.000, eso no va a cambiar, ¿sí o no? Pero la depreciación que aparece en la depreciación acumulada ya no va a ser 30.000. Al año 2 o al cierre del año 2 ya va a ser ahora 60.000. Claro, porque como te digo, en la depreciación acumulada lo que se muestra viene a ser el acumulado, no solamente lo de un año. ¿Ok? Eso tómalo en consideración. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nos permite entender, creo, un poquito mejor lo que viene a ser la información que tenemos disponible. Mira, tengo depreciación acumulada acá por 59.728 y si yo busco un poquito más abajo, tengo también gasto por depreciación por 14.510. ¿Te das cuenta? Y curiosamente el gasto por depreciación es menor que la depreciación acumulada. Claro, tiene sentido, pues, ¿no? Porque esta es la depreciación solamente el último año, del año 2023. En cambio, esta es la depreciación por periodos también anteriores, ¿no? Por el año 2022, por el año 2021, desde que la empresa empieza a operar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? No te olvides de esa parte, no te olvides que el control de un activo de propiedad, planta y equipo se lleva en 3 cuentas. ¿Ah? En la cuenta 33 o en la cuenta propiedad, planta y equipo, si estás en otro país se llama igual así la cuenta, llevas el costo. En la cuenta evaluación y deterioro de activos, se llama así la cuenta, llevas la depreciación del año, el desgaste estimado del año.
Y en la cuenta de depreciación acumulada se lleva la cuenta del desgaste que se va acumulando a través del tiempo. ¿Ok? Eso por favor no te olvides. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o todo te queda claro? Por ahí Jessica, Gaby, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿O hay alguna duda acerca del punto? Dudas, consultas, todo claro creo, ¿no? Si por ahí, Emi, gracias. Ya, chévere Jessica, bacán. Chévere. Ahora vamos acá, tributos por pagar. Tributos por pagar y todo lo que es un elemento pasivo. Todo lo que es elemento pasivo, y esto quiero dejarlo bastante claro, se refiere a obligaciones que la empresa tiene para con agentes que no son los socios, ¿no? Para con agentes que no son los socios. Pero son obligaciones, no vayas a pensar que aquí hay dinero, ¿no? No, son obligaciones, claro, que si la empresa quiere liquidarlas, o sea, si la empresa quiere cumplir con su obligación, claro, va a tener que desprenderse dinero, sí, ok, eso te lo compro, ¿no? Pero eso no es dinero en efectivo, tal cual como está acá, es el valor que le debes. Por ejemplo, al Estado le debemos al cierre del año 46.000 soles. En remuneraciones se le debe 19.000 a trabajadores. O sea, hay un acreedor que es el Estado y hay otro acreedor que vienen a ser los trabajadores. O sea, ¿a los trabajadores también se le debe? Sí, en este caso sí, pues, ¿no? Es lo que te está indicando aquí la data, ¿no? A trabajadores, por su sueldo seguramente, ¿no? ¿Cierto? Facturas por pagar, se le debe acá a proveedores se le debe también 222.302. Es una muy buena, es una cifra muy alta en realidad. Y a bancos, bueno, con bancos la cosa está peor porque a bancos se le debe como corriente, o sea, como en los próximos 12 meses se le debe ¿cuánto? Se le debe 258.450. Ahí está. Todo esto, según lo que indica la descripción de cada una de las cuentas, todo esto son obligaciones corrientes. Todo esto son obligaciones corrientes. O sea, son obligaciones que se deben de cubrir, pagar en los próximos 12 meses contados desde el día 31 de diciembre del año 2023. O sea, estas cuentas por pagar se tienen que satisfacer entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024. No es poco, ¿eh? Ahora mira, hagamos un ejercicio de interpretación. Vamos a ver si tú me estás entendiendo. Si tú tienes registrado obligaciones en esta cantidad, vamos a sumar todas tus obligaciones, ¿no? 546.443 unidades monetarias. O sea, vamos, si tus acreedores, se le llama acreedor a todos a los que les debes, si tus acreedores se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a cobrarle este pata ya, le vamos a cobrar sí o sí. Vamos, todo digamos que te quieren cobrar el 1 de enero del 2024, o sea, un día después del cierre. Te hago la siguiente pregunta y quiero que me respondas de la mejor manera posible. Mira, ojo, el total de tus obligaciones con terceros, que ellos te pueden obligar a que les pagues, lógicamente, porque ellos no son los dueños de la empresa. Ellos sí tienen el derecho que les pagues, sí o sí. Entonces te planteo lo siguiente. Si el total de obligaciones es 546.443, esta empresa tiene el dinero para pagar o no tiene el dinero para pagar en el caso los acreedores le exijan el pago el día 1 de enero del 2024. ¿Sí o no? Si los acreedores le exigen a esta empresa el dinero el 1 de enero del 2024, ¿le alcanzará para pagar o no le alcanzará para pagar? La deuda supera el medio millón de soles. Supera el medio millón de soles. La pregunta que les hago a todos ustedes es, ¿cuánto tiene la empresa en su poder para pagar? Claro, así es. Así es. La empresa tiene para pagar al 1 de enero del 2024, solamente tiene 87.203 unidades monetarias. O sea, no le alcanzaría, pues.
porque lo demás no es dinero. Lo demás son cosas, suministros, acá son derechos, ¿no? Las cuentas por cobrar. Ahora, te planteo lo siguiente. Vamos a ponernos en un escenario bonito. Supongamos que la empresa cobra todo lo que, lo que los clientes le deben. Todo lo cobra, todo lo cobra. O sea, cobra los 87.000 de facturas por cobrar, cobra los 100.000 y cobra los 10.000 al personal. O sea, cobra todo. Ahí está, estas son partidas monetarias. En total, te suma 285.000, mira. Las partidas directamente monetarias te está sumando 285.000, mira. Pregunta, si la empresa cobra todo, vamos a ponerlo así, al día 1 de enero de 2024, cobrando todo, ¿ah? Cobrando todo lo que tiene que cobrar, ¿le alcanzaría para cubrir sus deudas o no? Habla. Si la empresa cobra todo, ¿le alcanzaría para cubrir sus deudas o no? Sigue sin alcanzar. Claro, sigue sin alcanzar. Porque tu deuda corriente alcanza los 546.000 soles. En cambio, tu activo corriente o tu activo disponible alcanza 285.163 soles. No te alcanza, pues. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Desde Venezuela, ¿no? Saludos, saludos, mi chamo. No te alcanza, pues. No alcanza. Entonces, si no alcanza, lo que yo quiero que te des cuenta es, oye, esta información te es útil, pues. Si tú, por ejemplo, fueras inversionista, tú con esta información que estamos analizando, ya te vas dando cuenta que esta empresa tiene un problema que se conoce como problema de liquidez, ¿no? La liquidez de la empresa no es suficiente para cubrir lo que viene a ser su pasivo, su deuda. Así es, claro que sí, hay un problema de liquidez acá. Si empezamos a calcular ratios de liquidez, vamos a encontrar, digamos, información un tanto más sólida o más clara de lo que estamos diciendo. Pero bueno, te he hecho el comentario con la finalidad que te des cuenta que no solamente son cuentas, nada más. Claro, así es. No solamente son cuentas, sino es información que tú tienes que interpretar. ¿Ya? Entonces, en esa medida, si uno podemos hasta ahora comentar que la empresa tiene muchas obligaciones, considerando, o un exceso de obligaciones, considerando pues la cantidad de activos con los que cuenta, ¿no? Así es, tiene pocos activos líquidos o muy líquidos como para poder cubrir estas obligaciones que están por encima del medio millón, ¿no? Ahí la cosa está un poquito complicada, en realidad, está un poquito complicada. Luego lo vamos a ver más claro todavía. Bien, listo, sigamos. Ahora vamos al patrimonio. En el patrimonio hay acciones emitidas, que bueno, que lo han presentado así en este caso. Alerta para ir para Gaby y también para Jessica. Chicas, mira, acá te dice acciones emitidas. En el curso que ustedes van a llevar, que es dirección contable, en lugar de capital social, he notado que normalmente los profesores usan como descripción acciones emitidas. Viene siendo equivalente. ¿De acuerdo? Así que no te compliques. Son acciones emitidas por la empresa. Es el capital social, es el aporte de los socios, ¿no? Los socios aportan, entonces la empresa emite acciones. Luego está también otra partida, otra cuenta que es reserva legal y otra cuenta que es resultados acumulados. El elemento patrimonio, que aquí está coloreado en verde, se refiere a las obligaciones de la empresa para con los dueños. Para con los dueños. Obviamente, la primera obligación que la empresa tiene con los dueños es por el aporte de capital. Eso es evidente, ¿no? Los dueños aportan capital y la empresa que recibe ese capital está obligada a devolvérselos de alguna manera. Es más, o sea, está obligada a devolvérselos en el caso de la empresa quiebre. Y otra obligación que también tiene la empresa es que todos los resultados que la empresa tenga le pertenecen a los dueños. Todos los resultados que la empresa tenga pasan a propiedad de los dueños. Gracias, Odalis, gracias, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bien, entonces, acá hay algo importante.
¿A qué se refiere con reserva legal y con resultados acumulados? Ambos son lo mismo, diría yo. En términos generales, ambos son lo mismo. Ambos son resultados de la empresa. Ambos son recursos o representan aquello que la empresa ha podido generar en sus años de funcionamiento. Porque vamos, seamos sinceros, los socios han aportado 120.000 nada más, ¿correcto? Pero tenemos una empresa que tiene activos, fíjate acá, activos en total que superan los 120.000, definitivamente, ¿no? A ver, vamos a ver al toque nomás. En el caso de activos, sin considerar la depreciación y la estimación de cobranza dudosa, ¿cuánto suman los activos? A ver, tenemos una suma de activos que alcanza los 700.000 soles, 780.000 soles. Entonces, ¿cómo una empresa llega a tener activos por 780.000 soles si su aporte solamente fue 120.000? Ah, bueno, la empresa ha pedido préstamos, que aquí los ves arriba, a proveedores, también a bancos, pero también la empresa misma en los años que vienen funcionando ha generado sus propios recursos, ha obtenido ganancias. Esas ganancias están repartidas en resultados acumulados y en reserva legal. ¿Cuál es la diferencia, profesor? En que las ganancias que están en reserva legal no se pueden distribuir entre los socios. O sea, los socios no pueden repartirse, ¿no? O distribuir dividendos por 1.996 unidades monetarias. No se puede. Ellos podrían repartirse 20.000 unidades monetarias. Eso sí podrían hacer. Eso sí, pero no podrían repartir 1.996 unidades monetarias. Eso no podrían hacer. ¿Ok? Eso por favor tómalo en consideración. ¿Ya? Eso por favor tómalo en consideración. Listo, y con eso ya tendríamos concluido todo lo que viene a ser la explicación del activo, pasivo y patrimonio. Ahora, hecho esta parte, vamos a llevarnos la información que tenemos a las columnas del estado de situación financiera, que es donde corresponden. ¿De acuerdo? Al toque nomás. Recuerda que todo lo que son elementos de activo tienen un saldo deudor. Deudor, 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 deudor. Es su saldo normal. Es su saldo normal. Pero aquí te tengo que recordar algo. ¿Por qué es deudor? Porque normalmente las cuentas de activo suman en el lado del debe, ¿no? Suman en el lado del debe. Así es. Pero, profe, aquí tenemos dos cuentas, que es la estimación de cobranza dudosa y también la depreciación acumulada, en la que no se registra el incremento del valor del activo, sino que en estas cuentas que ahora voy a pintar de color naranja, ¿no? En estas cuentas que ahora voy a pintar de color naranja, ¿qué representan esas cuentas? ¿El incremento del valor del activo o más bien la disminución del valor del activo? ¿Qué dices? ¿Qué representan las cuentas de color naranja? ¿El incremento del valor del activo o más bien la pérdida o disminución del valor del activo? Claro que sí. Por lo tanto, si representan la disminución, ¿en qué lado de el libro diario iría? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿En cuál de los dos? Obviamente que va a ir en el lado del haber. Obviamente que va a ir en el lado del haber. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, tiene un saldo que se conoce como saldo acreedor. Acreedor. ¿Correcto? Bien, entonces, vamos acá. Jalamos esto. Pam, pam. Listo. Y aquí vamos a cambiar de lugar a las que correspondan. Espérate, espérate. Vamos a ponerle a todo cero acá ya. Para que sea un poco más rápido. Ahí va. Listo, entonces. Chao acá. Excelente. Ok. Listo. Dale. Vamos entonces ahí. Ahí va. Se acabó. Ahora vamos con el pasivo patrimonio. El pasivo patrimonio, todo tiene saldo acreedor. Porque según la dinámica contable, el pasivo aumenta en el lado del haber. Ahí está. Todo es saldo acreedor acá. Hay algunas veces en que estas cuentas pueden tener saldo deudor. Algunas veces, ¿no?
que seguramente por ahí vamos a encontrar algunos escenarios en los que pasa eso. Pero no es lo normal. Lo normal es que las cuentas del pasivo y las cuentas del elemento patrimonio tengan un saldo acreedor. Eso es lo más normal, lo más común. ¿Ok? Listo entonces. Vamos acá y acá procedemos a hacer las sumas. En este lado, en el lado, o vamos en orden. En el lado izquierdo se está sumando todo lo que es el saldo deudor. Este saldo deudor representa la suma del valor económico de todos los recursos y todos los derechos que la empresa controla. Por lo tanto, lo que podemos decir es que al 31 de diciembre del año 2023, al 31 de diciembre del año 2023, la empresa controla recursos y controla también derechos, recursos y derechos, por un total de 780.591 soles, que son recursos y derechos indistintos, ¿no? Distintos, perdón, ¿no? Que son dinero, mercadería, suministro, todo lo que has visto ahí, ¿no? Propiedad, planta y equipo, cuentas por cobrar, letras por cobrar, hay varias cositas ahí. Pero si sumamos el valor económico de todo ello, llegamos a 781 o 780.591 unidades monetarias. Es lo que te indica esta suma. Por otro lado, cuando sumamos el lado del haber o el lado acreedor, lo que vamos a tener como consecuencia son el total de obligaciones que la empresa tiene al 31 de diciembre de 2023. Entonces, al 31 de diciembre de 2023, tenemos obligaciones por un total de 759.626 unidades monetarias. 759.626 unidades monetarias. Por lo tanto, si comparamos los dos, lo que tú puedes darte cuenta rápidamente es que la cantidad de derechos más obligaciones derechos más recursos superan ampliamente la cantidad de obligaciones. Es decir, al cierre del año, la empresa tiene un exceso de activos. O sea, la empresa ha crecido, ¿correcto? Y ha crecido sin que ello haya implicado una obligación. Eso es lo que te muestra esta diferencia. Que la empresa crece sin obligaciones. Ese crecimiento sin ser una obligación con alguien, esa es una ganancia. Estos son recursos generados por la propia actividad de la empresa. ¿Cuánto ha generado? 20.965. ¿Correcto? Ahora, vale decir que al final esos recursos igual le pertenecen a los socios, ¿no? O sea, pasan a formar parte del patrimonio. Sí, eso es cierto, o sea, está claro ahí. Claro, está claro ahí. Pero ello no quita de que son recursos que la empresa ha generado. Recursos que la empresa ha generado sin incurrir en obligaciones. Así es, ¿ok? Esa es la interpretación, creo, más clara que le podemos dar. ¿Está bien? Eso es. Hasta ahí, ¿estamos claros o tienes alguna duda? Coméntame, por favor. ¿Estamos bien? Sí. Bacán. Por ahí, ¿qué tal Gaby, Jess? ¿Todo claro? Ya, genial. Ahora un punto que es relevante también para nosotros, correcto, es el siguiente, mira. Nosotros en contabilidad usamos 5 elementos para registrar información financiera. 5. 5 nada más, no es mucho. 5 elementitos. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Hasta acá ya hemos utilizado todo lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Nos falta hablar o trabajar con los ingresos y los gastos. Pero tú y yo sabemos algo. Los ingresos se registran junto con los activos. ¿Ah, sí? Claro. Cuando los activos crecen,
al mismo tiempo también tú registras ingresos. Claro, cuando los activos bajan, tú registras gastos. Los activos tienen una relación directa con los ingresos y los gastos tienen una relación inversa con los ingresos. O sea, al tú saber que los activos han crecido por encima de las obligaciones en 20.965, como tú sabes que los ingresos y los gastos se trabajan a la par, se registran de forma simultánea con los activos, el pasivo y el patrimonio, entonces tú ya puedes deducir algo, que cuando tú hagas la diferencia, entre gastos e ingresos, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos, dime. Porque a la larga los ingresos y los gastos son una duplicación del registro de los activos, pasivo y patrimonio. Claro, el resultado ¿cuánto va a ser? Va a ser utilidad, o vamos, va a ser ganancia, un resultado positivo, vamos a ponerle así. ¿Y a cuánto asciende esa ganancia? Vamos, dímelo. ¿Ya se puede saber eso o no? Por supuesto. ¿A cuánto asciende esa ganancia? 20.000. ¿20.000 exacto? No, 20, claro, así es. 20.695. Claro. Porque cuando hacemos los asientos contables, a la par que registramos activo, pasivo, patrimonio, estamos registrando, cada vez que aumenta un activo su valor, registramos ingresos. Cada vez que un activo se pierde, registramos gastos. Así es, pues. Así es, así es. Por lo tanto, la diferencia ya está clara. La diferencia tiene que ser unos 20.965. Sí o sí. Tiene que cuadrar. Profe, y si no cuadra, o sea, si cuando hacemos acá la suma y resta de ingresos y gastos no me dan 20.695, entonces tus asientos contables están mal. Has hecho algo algo malo en tu libro diario. Vas a tener que revisar, pues. Vas a tener que revisar, ¿ok? Porque tiene que cuadrarte, pues obligado, ni modo. No hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. Bien, vamos acá. A ver. En el caso de gasto por honorarios tenemos 31.400. Bajemos. Ahí va. Listo. Todo lo que son gastos. Y ahora vamos a ingresos. Tenemos 1.160.000. Una buena cantidad. Y 2.000 de ingresos financieros, ¿no? Ahí está. Ahí lo ves. Y lo que tenemos ahí es que el total de ingresos durante el año 2023, porque los ingresos se leen por el año nada más, se han incrementado durante el año 2023 en 1.162.000 unidades monetarias. Mientras que el total de gastos ha bajado la utilidad, ha reducido la utilidad en cuanto durante el año 2023 en 1.141.141.035. Ahí está. Generando una diferencia de 20.965 que es idéntica a la otra. Y aquí se corrobora que el ingreso fue mayor al gasto, pues, ¿no? Con lo cual es consistente, con la lectura anterior, de que el activo era mayor que las obligaciones. La empresa ha crecido, así es. ¿En cuánto ha crecido? En un valor equivalente a los 20.965 unidades monetarias. Ahí va. ¿Hasta aquí estamos claros o tienes alguna duda? Coméntame, por favor. ¿Sí? ¿Todo ok? Hola, hola. ¿Estamos bien?